La última vez cuando estuvimos estudiando los homomorfismos de grupos, había un elemento especial que era ponerle un apellido a ese homomorfismo, que era el caso en el que, como aplicación entre conjuntos, era una aplicación biyectiva. Entonces, si juntamos el que funcione bien con las operaciones de grupo, que sea un homomorfismo de grupo, con el hecho de que como aplicación entre conjuntos sea biyectiva, vamos a hablar de una herramienta fundamental que es el isomorfismo de grupos. Y a partir de ahí vamos a ver qué cosas empiezan a pasar entre los distintos grupos o entre distintos subgrupos que tengamos ahí. Entonces, primero, vamos a caracterizar la herramienta con la que vamos a estar trabajando, que es ese isomorfismo. Es decir, tenemos nuestra definición, que sería, bueno, pues un homomorfismo de grupos. Morfismo de grupos F, que vaya de un cierto grupo G en un cierto grupo, por ejemplo, G', se llama isomorfismo. Isomorfismo si la aplicación F como aplicación de conjunto es una aplicación biyectiva. En ese caso, diremos también que los grupos G y G' son isomorfos. Es decir, que G y G' son isomorfos. Y lo denotaremos mediante G, y ponemos aquí como el equivalente igual aproximado con G'. Básicamente, este concepto de isomorfismo entre grupos me va a permitir decir que los grupos a lo mejor no son exactamente iguales, porque que dos conjuntos sean iguales significa que tienen los mismos elementos, pero a lo mejor las características o propiedades que tienen esos grupos van a coincidir en ambos casos. Aunque no tengan los mismos elementos, sí que van a tener el mismo comportamiento de esos elementos de nuestros distintos grupos. Ahora, cuando hablamos de que los grupos G y G' son isomorfos, no hemos dicho que G sea isomorfo a G', ni que G' sea isomorfo a G. Hemos hablado de isomorfismo entre los dos grupos. Sin embargo, aquí he cogido la aplicación que va de G a G'. Si el concepto no ha sido decir que G es el isomorfo a G', es porque en realidad da igual que tenga la aplicación F que vaya de G a G' o tenga una aplicación que vaya de G' a G. Y es que resulta que en ese caso, si G es isomorfo a G', es decir, existe una aplicación F que vaya de G en G', que sea un isomorfismo, entonces la aplicación inversa F-1 que va de G' en G también es isomorfismo. Por eso la definición de isomorfismo entre grupos no ha sido G es isomorfo al G' y especificamos cuál es isomorfo al cual, sino que son isomorfos entre los dos. Porque si tienes la F que va de G a G', también tienes la F-1 que va del G' en el G. O sea que te da igual de cuál hablemos. ¿De acuerdo? Ahora bien, el concepto de isomorfismo es importante porque, como decimos, me permite mantener algunas propiedades de mi conjunto o de mi grupo. En particular, cuando tengamos dos grupos
G y G' que sean isomorfos, existen ciertas propiedades que se mantienen entre ambos. Hay una trivial que surge directamente de la definición, y es que el orden de G debe coincidir con el orden del grupo G'. ¿Vale? Porque como el orden es el número de elementos, si mi aplicación F es biyectiva entre un conjunto que tiene una determinada cantidad de elementos, independientemente de la estructura interna que tenga, debe ir a la misma cantidad de elementos. O sea que esto es inmediato, pero bueno, también lo tenemos ahí. Ahora, lo que más nos interesa es que la isomorfía mantiene ciertas buenas propiedades de los conjuntos, sobre todo de cuando mis conjuntos tienen esa estructura interna de grupo. Y nosotros hemos estudiado, por ejemplo, conceptos como de que el grupo sea abeliano. Entonces, si G es abeliano, aunque en el libro pone aquí, entonces el grupo G' es abeliano, realmente no es que sea una implicación, sino que es un sí, solo sí, porque claro, si G es isomorfa a G', G' es isomorfa a G, si G es abeliano, G' es abeliano, eso implica que G es abeliano, es decir, que en realidad es un sí, solo sí. Es decir que... O sea, Dime. claro, si nos presentan un isomorfismo y nos preguntan, mira, determina si este grupo es abeliano, basta comprobar que uno de los Que dos uno lo es sea. abeliano, es decir, que realmente... ¿Cuál comprueba? El que te dé la gana. Es decir, o los dos son abelianos o los dos no son O abelianos. ninguno. No puede Vale, ser que vale. uno lo sea y el otro no. ¿De acuerdo? Y lo mismo ocurre con otro concepto que nos interesaba, que nosotros estamos estudiando, o nos interesa estudiar grupos finitamente generados, entonces estudiamos generadores. Y había un caso muy concreto de generadores que cuando encontraba un único generador, que es el concepto de grupo cíclico. Ah, pues resulta que el grupo G es cíclico, sí y solo si el G' es cíclico. O sea que puedo hacer lo mismo. Puedo estudiar si alguno de los dos es cíclico, porque entonces o lo son los dos o no lo es ninguno. Una vez que ya tenemos estos conceptos, vamos a estudiar los distintos teoremas de isomorfía. Normalmente son tres los importantes. Aquí te meten un cuarto, que el cuarto agárrate porque tiene una formulación un tanto curiosa, pero bueno, vamos a estudiar los cuatro teoremas de isomorfía que establece el libro, aunque los más importantes son los tres primeros. El primer teorema de isomorfía. Vamos a poner la entidad de teorema, aunque el libro lo ponga como un corolario o como una proposición, lo vamos a llamar teorema. Es decir, primer teorema importante, que sería el primer teorema de isomorfía. Hombre, hay una cosa clara, que como se llaman teoremas de isomorfía, seguramente tenga que ver con isomorfismos entre grupos. Eso es fijo. Entonces vamos a ver qué información obtenemos de estos elementos. Lo primero que nos dice es que si tengo una aplicación F, que vaya simplemente de un cierto grupo G, en un cierto grupo G', que esta F sea un homomorfismo de grupo. Pues lo que nos dice es que entonces el primer teorema de isomorfía establece que si yo cojo el conjunto G y hago el cociente con el núcleo de F, ese conjunto es isomorfo al conjunto imagen de F. Es decir, que entre estos dos conjuntos hay un isomorfismo. Hombre, en realidad nosotros ya sabíamos algo de esto, porque si recordamos que habíamos visto con la factorización canónica, es que recordemos que de la factorización canónica
teníamos que si yo cogía mi aplicación G, que iba, perdón, mi aplicación F, que iba del grupo G en el grupo G', yo tenía definida una aplicación proyección, ¿verdad? Que como el núcleo de F es siempre un subgrupo normal, tiene sentido estudiar el cociente. Solo tiene sentido estudiar cociente a secas de subgrupos que son normales. Si no, tengo dos conceptos, el cociente de la relación por la izquierda y el cociente de la relación por la derecha. Lo escribo simplemente como cociente con el subgrupo cuando es un subgrupo normal, porque entonces la clase izquierda y la clase derecha coinciden y solo tiene los dos elementos. Entonces, en ese caso, como el subgrupo siempre es un subgrupo normal, puedo estudiar qué ocurre de G a la proyección con el cociente. Es decir, tengo una aplicación pi que lo que hace es que pasa del grupo G en identificar esas clases de equivalencia. Por otro lado, como F va de G en G', la imagen de una aplicación como un conjunto es simplemente un subconjunto de G'. Por lo tanto, puedo considerar aquí la aplicación inclusión, que el libro la llama J, a mí me gusta la I, de inclusión. Y la factorización canónica me decía que hay algo que hace conmutativo a este diagrama. Es decir, puedes encontrar una aplicación B, que esta aplicación, ¿cómo es? Es un homomorfismo de grupos que es biyectivo. Es decir, que en realidad B era un isomorfismo, aunque todavía no lo habíamos llamado isomorfismo porque no habíamos introducido ese concepto. ¿Y qué verificaba esta aplicación B? Lo que se cumplía es que yo podía expresar la F como la composición de la pi con esa aplicación B con la aplicación identidad. Y esta aplicación B era un isomorfismo. Claro, si encuentro un isomorfismo entre el conjunto G cociente con el núcleo y la imagen, es porque estos dos conjuntos o grupos son efectivamente isomorfos. ¿De acuerdo? Claro, dices, bueno, realmente el primer teorema de isomorfía, el libro lo pone como un corolario porque es que es una consecuencia directa de la factorización canónica que ya hemos estudiado, que realmente es esto mismo, escribirlo con la notación del concepto de isomorfismo. No parece que nos diga algo nuevo. Bueno, pero vamos a ver a partir de estas herramientas qué más información vamos a ir construyendo u obteniendo sobre nuestros grupos. Lo primero que hemos visto es que, a ver, teníamos el concepto de grupo cíclico y hemos visto que si el grupo es cíclico, cualquier grupo isomorfo también va a ser cíclico. Podemos plantearnos qué tipo de grupos cíclicos existen realmente de forma sencilla. Y hay dos grandes clases de grupos cíclicos. Z con la suma o el cociente de Z con cualquier múltiplo, es decir, el conjunto de los divisores de un cierto número. Entonces, esos son esencialmente las únicas dos grandes categorías de grupos cíclicos que existen. Por lo tanto, si son esas dos categorías las grandes que existen, cualquier grupo cíclico va a ser isomorfo a alguno de esos dos. Es decir, tenemos un primer resultado que nos dice, bueno, vamos a ponerlo como una consecuencia, es decir, un corolario, que diríamos, si G es un grupo cíclico, entonces, o bien G es isomorfo a Z, que aunque no le indicamos es Z con la suma, o G es isomorfo a Z cociente con mz, es decir, los múltiplos de m, los divisores al dividir, los restos al dividir entre m, para algún m, según m perteneciente a z. Realmente tiene que ser positivo, entonces ponemos z más. Que z más, hay un motivo que muchas veces cuando estudiamos en la parte de álgebra, la frase de sea m un entero positivo es una frase muy recurrente. Y dice entero positivo, para alguien de análisis es simplemente un natural. Pero entero positivo es el modo que tiene la gente de decir natural, pero vamos a no crear conflicto.
No sé si el 0 es natural o no, yo digo entero positivo por si acaso. Quien Claro, entienda ya que los incluye naturales siempre. empiezan en el 1 dirá, un natural. Y quien entienda que los naturales empiezan en el 0 dirá, vaya, un natural pero que sea distinto de 0. Pues la gente, para no pillarse los dedos, dice entero positivo. Porque saben que hay una disputa entre quién considera el 0 natural y quién no. Y si digo a lo mejor simplemente n natural, a lo mejor ahí puede decir, pues puedo meter 0. No, no puedes meter 0 porque no tiene sentido dividir entre 0. Bueno, vale, ya. Pero para evitar esos problemas. Como consecuencia, nosotros hemos visto que si juntamos esta información con la cantidad de elementos que yo conozco de un grupo, es decir, si yo conociese el orden del grupo, sabría decir qué tipo de isomorfismo tengo. Porque obviamente, en particular, si G es isomorfo a G', tenemos que hay una relación con sus elementos. Es decir, que el orden de G coincide con el orden de G'. Por lo tanto, si orden de G es finito y G es cíclico, llamando, por ejemplo, M al orden de G, tenemos que si G tiene M elementos y Z tiene infinitos elementos, no puede ser G isomorfo a Z, tiene que ser G isomorfo a Z cociente con MZ. Mientras que si G es un grupo que tiene orden infinito con G cíclico, entonces la única opción posible es que G sea isomorfo a Z con la suma. Es decir, que puedo afinar incluso más. Lo único que me hace falta saber de ese grupo cíclico es los elementos que tiene. Lo que sí es cierto es que cuando nosotros trabajamos con grupos hay un elemento también fundamental que es el concepto de subgrupo. A lo mejor no me interesa estudiar todos los elementos, sino quedarme con algunos que sigan funcionando bien y mantengan esa buena estructura algebraica que tiene mi conjunto G con la operación interna. ¿Qué ocurre cuando yo estudio subgrupos? Estudiar subgrupos es en realidad tela de complicado porque hay muchísima casuística. Tengo que estudiar elemento a elemento a ver si cojo un elemento, si se mantienen las operaciones, las potencias, las combinaciones. Es decir, no es nada sencillo. Lo que sí sabemos es que por el teorema de Lagrange, como posibles subgrupos, deben tener los divisores del orden de G. Ahora bien, nadie me garantiza a priori que para cualquier divisor sea capaz de encontrar un subgrupo de ese orden. A lo mejor sí, a lo mejor no. Lo que sabemos es lo que no puede ser un subgrupo. Es decir, no puedo tener subgrupos de un orden que no divida al orden del grupo grande. Pero no es un sí solo sí. Entonces uno dice, bueno, ¿bajo qué condiciones sí que puedo afirmar existencia de ese subgrupo para un cierto cardinal que divida al orden del grupo? Pues hay un resultado que curiosamente está bastante limitado sobre la cantidad de elementos que tiene nuestro grupo. En concreto, sea G un grupo con orden de G, solemos representar mediante n, y exigimos que sea menor que 12. ¿De acuerdo? Entonces, para cualquier número d que sea un divisor de n, bueno, tampoco hay tanto, ¿no? Porque entre n igual a 1 y n igual a 11
No es que uno se ponga a decir, coge el 10, tiene un montón de divisores. Bueno, como mucho tiene el 1, el 2, el 5 y el 10. Tampoco es que hay una cantidad excesivamente grande. Pero, sea cual sea el divisor que tú cojas de tu orden, existe un H subgrupo. Recordemos que aquí estamos distinguiendo el contenido y cuando ponemos el menor indicamos que no solo está H contenido, sino que además H es un subgrupo. Es decir, existe H subgrupo de G con cardinal de H u orden de H igual a D. Ahora bien, ponemos para n menor que 12 porque para n mayor o igual que 12 las cosas ya no se cumplen. Es decir, en concreto o en particular, si n es igual a 12, no es cierto. Como contraejemplo, tomamos el grupo A4, que el grupo A4 era el subgrupo de S4, es decir, de permutaciones, pero que sean permutaciones pares. ¿De acuerdo? Lo importante es que este ejemplo, este conjunto o grupo A4, tiene 12 elementos, es decir, el orden de A4 es igual a 12, pero no existe ningún H subgrupo de A4, de modo que ese H tenga 6 elementos. Y dice, oye, pues mira, precisamente 6 es un divisor de 12 y sin embargo no existe un subgrupo que tenga 6 elementos. Bueno, esto ya nos está dando una idea de lo complicada que es la casuística de los grupos finitamente generados cuando tenemos más de 12 elementos. O incluso con 12 elementos la cosa ya es complicada, porque nadie te asegura que puedas encontrar cualquier posible subgrupo de tu grupo. Entonces hay que estudiarlo elemento a elemento. Sí es cierto que si tienes menos de 12, seguro que va a funcionar. Es decir, si tienes un grupo que tenga 8 elementos, vas a encontrar subgrupos que tengan 1, que tengan 2, que tengan 4 y que tengan 8. O si tienes un subgrupo que tiene 6 elementos, vas a encontrar subgrupos de 1, de 2, de 3 y de 6. Pero en el momento en el que pasas de 12 incluido, ya nadie te asegura que si tienes un grupo con 20 elementos, que siempre puedas encontrar subgrupos de 1, de 2, de 4, de 5, de 10, de 20. A lo mejor sí o a lo mejor no. Ya la cosa se complica muchísimo. ¿De acuerdo? Como observación, para ver que esto es posible, que se utiliza o que se tiene este resultado, hay una serie de lemas técnicos que me dan información sobre la existencia de subgrupos. Esa serie de lemas o de resultados que me dicen, oye, por lo menos podemos llegar hasta este punto, son 3, que son los siguientes. Lemas, vamos a ponerlo, bueno, tenemos, vamos a escribirlo todos en uno, los siguientes resultados, que son una serie de lemas técnicos, que los lemas son normalmente resultados que me sirven a mí para demostrar algún teorema un poquito más complicado. Vamos descomponiendo ese teorema en trocitos. En concreto, tenemos que si P es un número primo y el orden de G es P al cuadrado, entonces sí que puedo asegurar que exista un subgrupo H de G con orden de H igual a P. Hombre, eso me viene bien porque si, por ejemplo, tengo un subgrupo
un grupo que Orden tenga 25, 25 ¿no? elementos, dice, bueno, ya como tiene más de 12, nadie me garantiza que los divisores de 25, que son 1, 5 y 25, que de verdad haya subgrupo de 5. Hombre, siempre hay subgrupos del 1 y del total. Claro, el subgrupo del 1 es el elemento neutro y el total es el propio grupo G. Pero como hay más de 12, a lo mejor no sé si hay subgrupos de orden 5. Pues como 5 al cuadrado es 25 y 5 es un número primo, sí que va a haber subgrupos de orden 5. ¿Qué hay? Que no me dice cuántos hay. Eso ya es otra pregunta más complicada. Pero por lo menos sabemos que puede haber de eso. Bueno, segundo lema técnico. Dentro de esos casos, si el cardinal de G es exactamente 8, entonces existen subgrupos H de G con cardinal de H igual a 2 y con cardinal de H igual a 4. Dice, bueno, todo esto está enfocado a demostrar este resultado, que siempre puedes encontrar un subgrupo para grupos que tengan menos de 12 elementos. Y entonces hay una cosa sencilla que es, si son justamente 8, sí es fácil probar que puedo encontrar de 2 y de 4. Vale. Y por último, el último lema técnico que se utiliza es que si P mayor que 2 es primo y el cardinal de G es 2 por P, entonces podemos encontrar subgrupos H de G de modo que el cardinal de H sea 2 y el cardinal de H sea P. Entonces, de este modo podemos ir desglosando la existencia de ciertos subgrupos. Es decir, que incluso si a lo mejor mi subgrupo tuviese 14 elementos, sí que voy a ser capaz de encontrar subgrupos que tengan 2 elementos y subgrupos que tengan 7 elementos. Y con esa idea vamos reduciendo el orden de nuestro subgrupo hasta que al final llegamos, si hay menos de 12, siempre vamos a poder encontrar, y con más de 12 a lo mejor la cosa se complica. ¿Vale? Y para eso utilizamos estos lemas técnicos. Una vez que ya tenemos tanta información, vamos a pasar de verdad a lo que nos interesa, que son los teoremas de isomorfía. A ver qué información me dan esos teoremas de isomorfía. Vamos ahora con el segundo teorema de isomorfía. A ver qué ocurre aquí. Teorema que sería el segundo teorema de isomorfía. Todo el rato vamos a estar estudiando conjuntos que sean o grupos que sean isomorfos entre sí. La pregunta es cuál es exactamente o qué información obtengo. Entonces, dentro de los subgrupos que hemos estudiado nosotros, hemos dicho que había unos subgrupos que eran un poquito más importantes. No un poquito más importantes, sino que me dan algo más de juego, que son los subgrupos normales. ¿Por qué? Porque con los subgrupos normales, de esas dos relaciones de equivalencia que yo podía definir, las dos coinciden y entonces puedo hablar simplemente del conjunto cociente entre dos grupos. Entonces me permite definir esa nueva herramienta que es el conjunto cociente. Bueno, pues vamos a ver qué pasa ahora cuando yo cojo subgrupos normales, es decir, sean N y H dos subgrupos normales de un cierto grupo G. Pero, de modo que le exijo una relación entre N y H es que el N esté contenido en H. Ojo, contenido, no le exijo que sea un subgrupo de H, simplemente que como conjunto esté dentro del H. Entonces, se verifican dos propiedades. Propiedad número 1. Se tiene que el conjunto H cociente con N es un subgrupo normal en G cociente con N. Y además se verifica también que el cociente de G con N, cuando hago de nuevo el cociente con H entre N, hombre, aquí a uno le entran
unas ganas locas de decir, estos son fracciones de conjuntos o de grupos, tacho la n con la n. Y no es que, en cierto modo, es como que puedes tachar la n contra n, pero en el sentido de que esto es isomorfo a coger g cociente con h. Por así decirlo, es como si dijésemos, nosotros podemos simplificar fracciones de cocientes de grupos si lo interpretamos con no una igualdad, sino un isomorfismo entre los correspondientes grupos. Por eso la herramienta de isomorfismo es la herramienta guay que me permite trabajar con los grupos de forma correcta. Porque me da información sobre cuando estudiamos cocientes de cocientes de cocientes de cocientes, etc. ¿Vale? Entonces, en cierto modo, es como si dijese, yo puedo definir la división de grupos de este modo, a través del concepto de grupo cociente y a través del concepto de isomorfismo. Una vez que tengo este segundo teorema de isomorfía, que me permite estudiar esa relación, obtenemos también un poquito más de juego con el tercer teorema de isomorfía. Aquí. Tercer teorema de isomorfía. ¿Qué nos dice? Conforme aumentamos el número del teorema, cada vez son más cosas lo que le debo exigir y más las consecuencias que obtenemos. Aquí, vamos a coger n y h, van a ser dos subgrupos de G. Pero voy a exigir que únicamente el n sea un subgrupo normal. Antes, en el segundo teorema de isomorfía, los dos eran subgrupos normales de G. Y el n era un subconjunto del H. Aquí lo único que exijo es que los dos sean subgrupos, pero solo el n es normal. Bueno, pues vamos a ver entonces qué podemos nosotros garantizar. Primero, lo que tenemos es que, hombre, como n y h son subgrupos, pues tendría sentido empezar, como a su vez n y h son conjuntos, ¿qué relación puedo estudiar yo con n y con h? Pues puedo estudiar un nuevo conjunto que es la intersección de n con h. Pero es que n y h tenían una buena estructura interna, que eran subgrupos de G. ¿Y qué puedo afirmar yo sobre n y h? A lo mejor es un subgrupo... Hombre, sé que esto está contenido en n y sé que está contenido en h. Pero resulta que del hecho de que n sea normal, vamos a ser capaces de deducir también que esto es un subgrupo normal, ¿pero de quién? En particular, del h. No solo eso, sino que también puedo definir el producto del conjunto h por el conjunto n. Pues h por n va a ser un subgrupo de G. Esto es un poco trivial porque como n y h son subgrupos, cuando yo opero los elementos de n con los elementos de h, pues van a ser elementos de G. O sea que no hay problema. Para el 3, lo que tenemos ahora es que, hombre, pues n, que era un subgrupo normal en G, resulta que no solo es un subgrupo normal de G, sino que también lo es de h por n, de este subgrupo que yo tenía en G. Lo cual significa que si nos fijamos, aquí tengo ciertos subgrupos normales, ¿verdad? Y cuando nosotros estudiamos cocientes, lo que me gusta a mí es estudiar cocientes de grupos que son normales. En particular, ¿quién es normal en h por n? La n, ¿verdad? Por lo tanto, tiene sentido estudiar el cociente de h por n, cociente con el n. ¿Y quién es normal en el h? En el h es normal el conjunto n intersección con h o h intersección con n, ¿verdad? Pues resulta que estos dos conjuntos son isomorfos. En lo que realmente la parte importante de este tercer teorema de isomorfía es esta última propiedad. Estas tres primeras propiedades lo que van es conduciendo al hecho de que yo pueda ver efectivamente que estos dos conjuntos son isomorfos. Porque lo que me interesa estudiar para tener un conjunto necesito que lo que está abajo sea un subgrupo normal. Y eso son las herramientas que estamos construyendo aquí. Que efectivamente el n es un subgrupo normal de h por n, que el n intersección h es un subgrupo normal de h. Y hombre, para
tener sentido. H sí sé que es un subgrupo de G, pero para que esto tenga sentido, lo que hay arriba también tiene que ser un subgrupo de G. Es decir, pues H por N también es un subgrupo de G. ¿Qué podríamos hecho? Tercer teorema de isomorfía, esto de aquí. Y entonces uno dice, bueno, siempre que eso tenga sentido, es decir, para que esto tenga sentido tienen que pasar estas tres cosas, ¿vale? Y ese es el tercer teorema de isomorfía. Ahora bien, cuando vamos al cuarto teorema de isomorfía, la cosa se complica un poquito más. Entonces, para el cuarto teorema de isomorfía realmente nos hace falta un lema un poquito técnico, pero bueno, vamos a poner directamente el cuarto teorema de isomorfía y ponemos también el lema técnico. Cuarto teorema. Yo es que cuando lo estaba preparando los apuntes y mirando y tal, te juro que no he entendido de ninguna forma este cuarto teorema. O sea, los otros tres más o menos, ahora con tu explicación ya sí me queda más claro, pero este cuarto casi que lo descartaba en mi mente, ¿sabes? Yo decía, bueno, ya cuando... Mira, porque lo veo... Lo que nos dice aquí es que hay un lema técnico, que vamos a poner aquí el lema, que el lema tiene que ver únicamente con conjuntos. Por eso se llama lema. El lema es simplemente una herramienta que en algún teorema me hace falta para demostrar algo. Es decir, oye, tengo una cosa complicada, la demuestro aparte y luego digo, mira, como esto ya estaba demostrado aquí, sale. Si tengo A, B y C, que son subgrupos de un grupo G, pero de modo que sé que B es un subconjunto de A, entonces se tiene que, cuando yo cojo el conjunto A, o el subgrupo A, y hago la intersección con el subgrupo B por C, eso coincide con coger el producto del grupo B y hacer la intersección de A con C. Es casi como si tú dijese, puedo sacar esta B que está multiplicando para afuera, ¿verdad? Esa es la idea que hay detrás de este lema. Lo que pasa es, hombre, que estos no son números, no son conjuntos o son subgrupos. Entonces, básicamente, ¿qué está diciendo? Si primero multiplicas y luego cortas, es lo primero que si primero cortas y luego multiplicas. Que en este caso es una propiedad distributiva de producto e intersección de estos subgrupos. ¿Vale? Bueno, pues con eso vamos a ver qué nos dice nuestro cuarto teorema de isomorfía. Lo que nos dice es que sea G un grupo. Vamos a coger de G dos subgrupos, H1 y H2, que son subgrupos de G, es decir, menores que G. Y ahora, dentro de cada subgrupo H1 y H2, voy a coger un subgrupo que no es un subgrupo cualquiera, sino que es un subgrupo normal. Es decir, vamos a coger N1, subgrupo normal de H1, y N2, subgrupo normal de H2. Entonces, vamos a ver qué se verifica con este cuarto teorema de isomorfía. Si nos acordamos, cuando nosotros hemos estudiado el segundo y el tercer teorema de isomorfía, ¿verdad? Hay un teorema, bueno, realmente tanto el segundo como el tercero, utilizan qué ocurre con estos subgrupos normales, ¿verdad? Cuando uno es normal en otro. Pues lo que estamos haciendo realmente es como una especie de combinación de los teoremas anteriores. Lo primero que obtenemos es que podría plantearme qué ocurre con el producto, ¿verdad? Claro, si nos acordamos, nosotros que hemos visto del segundo teorema de isomorfía, que si tengo dos subgrupos de otro y uno normal, el producto es un subgrupo del grande, ¿verdad? Es como que interpretamos que el H1 es el grupo grande y el N1 es el grupo normal del grande. Entonces, ¿qué ocurre cuando yo cojo aquí el N1 y lo multiplico por H1 intersección H2? Y es como si tú dijese, ahora el que juega el papel del grupo grande G es el grupo H1. Entonces, H1 intersección con H2 es un subgrupo, donde el N1 es un subgrupo normal del grande. Es decir, estamos aplicando aquí realmente el tercer teorema de isomorfía, ¿verdad? Si cojo un subgrupo H1 intersección H2, que es un subgrupo de G, y tengo un normal del H1, entonces el producto es como un subgrupo de G.
Ah, pues eso es lo que estamos diciendo. Si tengo esto subgrupo, entonces el producto de N1 con esta intersección es un subgrupo del grande que sería el H1. O sea que aunque te parezca muy raro, realmente lo único que estoy haciendo es aplicar el tercer teorema de isomorfía, pero a unos grupos adecuados o subgrupos adecuados. Lo mismo que ocurre con el N1, podría hacerlo si lo interpreto como que ahora el que juega el papel en el tercer teorema de isomorfía de G fuese el conjunto H2. Es que entonces yo lo que sé es que es el N... Aquí es el N2 es que el normal en el grande. Entonces cuando multiplico el que es normal por un subgrupo, ¿verdad? Que el subgrupo va a ser de nuevo el H1 con el H2, por la tercera propiedad, ese producto es un subgrupo del grande, que como grande estoy cogiendo el H1. Bueno, ahora el H2, ¿no? ¿vale? Pues esto es un subgrupo del H2. Dice, mira, es que en realidad esta primera afirmación del cuarto teorema de isomorfía es aplicar el teorema de isomorfía, pero al H1, al N1 y a la intersección de H1 con H2. Es decir, bueno, no es algo nuevo. Vale, ¿qué más obtenemos aquí? El cuarto teorema de isomorfía también me dice, si nos fijamos, qué ocurre con ciertos grupos normales, ¿verdad? Con intersecciones, con productos. Entonces vamos a hacer una combinación como de la primera con la tercera también, para estudiar qué cosas son normales en qué cosas. Pues el cuarto teorema de isomorfía te dice, si tú ahora coges el N1 y lo multiplicas pero con H1 intersección el N2, eso va a ser normal en el N1 multiplicado por el H1 intersección H2. Que básicamente lo que estamos haciendo es aquí tomar como subgrupo H la intersección de H1 con H2. Igual que hemos hecho aquí en este producto para estudiar que sea un subgrupo, ¿verdad? Pues ahora lo estudio pero para la parte normal. Entonces cojo el H como H1 intersección H2, que es lo que aparece aquí, y cojo aquí el N1 y hago una combinación para obtener esta cadena de conjuntos normales. Lo mismo que he hecho con el N1 lo puedo hacer con el N2. Es decir, también tengo que si cambio N1 con N1, o sea, el N1 por el N2, y cambio aquí el N2 por el N1, se tiene que ahora el N2, pero multiplicado por ¿quién? Por el N1, y aquí en lugar del H1 voy a tener el otro que sería el H2. Eso es un subgrupo normal del N2. Y aquí cuando cambio H1 por H2 es lo mismo que H2 por H1. Es decir, la intersección. O sea que me da igual poner H2 intersección H1 o ponerlo por el mismo orden H1 intersección H2. Que realmente es hacer una combinación de la primera y la tercera afirmación del tercer teorema de isomorfía, pero de nuevo eligiendo de forma adecuada estos subgrupos. Dice, bueno, pues tampoco es algo nuevo. Venga. Tercera propiedad. ¿Qué me da el teorema de isomorfía? El cuarto. ¿Qué ocurre con... Del tercero, ¿qué ocurre con productos aquí también que sean normales? Pues si aplico este producto, que es un subgrupo, con esta tercera, si junto segunda con tercera, puedo estudiar qué ocurre con estos subgrupos. Es decir, qué ocurre cuando yo cojo el H1, lo corto con el N2 y lo multiplico por el N1 intersección con el H2. Lo que me está diciendo ahora es que estudiar un producto, ese producto va a ser un subgrupo de G y si cojo el subgrupo adecuado de modo que sea normal, eso también va a ser por la tercera propiedad normal en un cierto conjunto que es la intersección de H1 con H2. Lo que estamos haciendo es combinar las propiedades adecuadas para deducir la normalidad de este producto en esta intersección, que es este subgrupo correspondiente. Una vez que tienes esto, en realidad, todas estas tres propiedades ocurre igual que en el tercer teorema de isomorfía. Estamos plantando las bases para que la siguiente cadena de isomorfismo sea cierto.
Entonces yo digo, bueno, voy a plantearme las cosas que son isomorfas. Pues puedo coger el conjunto n-1 o el subgrupo n-1 multiplicado por h1 intersección h2. Y a esto le voy a estudiar el cociente con el n-1 multiplicado por el h1 intersección n2. ¿Por qué? Porque de la segunda propiedad, como este conjunto o este subgrupo es normal en el segundo, ¿verdad? Puedo estudiar su conjunto cociente. Y este conjunto cociente está bien definido, que eso es lo que me está diciendo la propiedad número 2. Que esto tiene sentido. Vale, pues eso va a ser isomorfo, que igual el cuarto teorema de isomorfía realmente es esta última cuarta propiedad. A coger h1 intersección con h2 y ¿hay algo que sea normal en h1 intersección con h2? Sí, precisamente la tercera propiedad, todo este subgrupo, ¿verdad? Pues cociente con h1 intersección h2, intersección n2, es lo que me dice la tercera propiedad, intersección n2, que multiplica, vamos a poner otro paréntesis para que quede claro que todo lo que está aquí dentro es lo que está dividiendo, a n-1 intersección con h-2. ¿Vale? Pues como todo esto es normal en h1 intersección h2, tiene sentido plantearse este cociente también. Y no solo eso, sino que había también otro conjunto que era normal, ¿verdad? Que era esta parte de aquí. O sea que también esto va a ser isomorfo a coger ahora el n-2 multiplicado por el h1 intersección h2 y todo eso cociente con el subgrupo que es normal, que es el n2 por el n1 intersección h2. Es decir, que en realidad el cuarto teorema de isomorfía es esta cuarta propiedad. Y estas tres que aparecen aquí es utilizar los teoremas de isomorfía anteriores para justificar que de verdad tiene sentido plantearse estos conjuntos cocientes. Porque para que tenga un conjunto cociente, lo que aparece abajo en el cociente tiene que ser un subgrupo normal de lo que hay arriba. Pero claro, para eso las cosas que están arriba también tienen que ser subgrupos de el grupo grande. Entonces todo esto es lo que estamos planteándonos todo el rato aquí. Que de verdad estas propiedades tienen sentido. Y es simplemente aplicar los teoremas de isomorfía anteriores. ¿De acuerdo?